Es un placer estar aquí otra vez. La verdad es que yo no sabía, la última vez que estuve, todavía entré con el coche hasta la puerta, así que me dijeron, no, han hecho obras hace poco, pero parece que fue hace algunos años. Solo comentaros alguna cosa, siempre me preguntan en cuanto a algo de los libros, pero antes ya me avisaron, parece que hay fama de que la gente de Galicia habla mucho tiempo seguido en las predicaciones. Entonces recordé una historia, yo no sé si os la conté aquí, pero como fue hace algunos años, sí, no creo que la recordéis. Estaba un pastor amigo mío que estuvo en Guatemala, le contaron que había estado en una iglesia en medio del pueblo, y era una iglesia que había fundado una misión. Allá normalmente la gente pues va a la iglesia, estudian la palabra del Señor y no tienen problema con las horas. A veces están en mitad, como te digo, del pueblo, han terminado su trabajo y hay gente que predica 2, 3 horas sin ningún problema, porque realmente la gente quiere estar y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, parece que venía a esta iglesia el director de la misión y nunca había estado allí. Era una iglesia, como os digo, en medio del campo, sencillamente una carpa y nada más, y sillas plegables encima de la hierba. Y este hombre, como era la primera vez que estaba en la iglesia y quería ver si realmente conocían las cosas del Señor, dice, pues hoy vamos a hablar sobre todo el consejo de Dios. Y comenzó hablando en el libro del Génesis, al principio. Claro, cuando llevaba 2 horas y media estaba en las plagas de Egipto. Y la gente no estaba muy preocupada porque llevara 2 horas y media, porque están acostumbrados a que las predicaciones sean largas, sino por todo lo que quedaba todavía, imagínate, en el Éxodo. Así que él se dio cuenta de que algunas personas ya estaban empezando a irse con su mente, ya no estaban siguiéndole, y de repente una rana se metió por debajo de la carpa y empezó a hacer ruido. Sabéis que las ranas hacen muchísimo ruido, o sea que todo el mundo estaba más pendiente de la rana que del predicador, todo el mundo mirando para la rana. Así que en ese momento, y él hablando sobre las plagas de Egipto, quiso retomar otra vez la atención de toda la gente que estaba escuchando y dijo, aquí tenemos una rana. ¿Qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Y una señora que estaba ya al final de todo, una señora ya con cierta edad, a mí me encanta la gente mayor porque yo creo que piensan, ya para lo que me queda yo digo lo que pienso y ya está. Y esta señora, cuando él volvió a repetir, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Pues ella se levantó y dijo, igual que en Egipto, deja ir a mi pueblo. Entonces me contaba mi amigo que más o menos media hora más llegó al Apocalipsis y terminó la predicación. Entonces, para que no pase lo mismo, voy a intentar ser más breve. Creí que venías a avisarme que ya terminaba. No. A ver. ¿Qué pasa? ¿No os gusta? No, en este sueno como, no sé. Es que este suena más espiritual, el otro era el de los anuncios. Entonces, lo siento. ¿Dónde estás? Que no te veo, el que daba los anuncios. La próxima vez pídele que te den este micrófono. Solo por mencionar algo de los libros, hay uno que no conocéis porque salió justo antes de la pandemia. Es un libro para regalar a personas no creyentes con más de 100 historias de música, cine, deportes, a todo color. A la gente le encanta, a los no creyentes, al leerlo porque tiene una aplicación espiritual. Y es un libro que, además, para regalar, lo hemos hecho de una manera que lo puedes poner hasta en el bolsillo, lo llevas, y se titula Última Llamada. Después creo que conocéis el libro que hicimos para personas que se han alejado del Señor, 99. Es el único libro que habla para las personas que están lejos del Señor por alguna situación determinada y está escrito en primera persona para que vuelvan al Señor. Si tienes a alguien de la familia o en tu corazón a quien puedes regalárselo, ven después allí para hablar conmigo. Lo mismo los devocionales, todos los conocéis. Hay uno nuevo, Un año de película, que te va explicando toda la Biblia, libro por libro. También el libro Héroes desconocidos de la Biblia, personas de las que casi nunca hablamos, pero que han transformado la historia. Y la nueva edición de Compasión, la vida de Jesús, con más de 60 vídeos para poder ver
al mismo tiempo que lees. Lo importante es que podamos estar entusiasmados con el Señor, ayudando a las personas que tenemos cerca, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es más importante que todo lo que podamos leer. Así que si alguno de esos libros te ayuda para poder acercarte a otras personas, pues será genial. Abrid vuestras Biblias en el libro del Génesis. No vais a encontrar lo que voy a decir ahora, porque cuando digo abrid vuestras Biblias en el libro del Génesis y luego explico lo que voy a explicar, porque en estos últimos meses el Señor me ha estado hablando de una manera muy directa sobre esto. La gente está buscando la frase en el libro del Génesis, la frase que voy a decir, y que casi todos conocéis: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. No está en el libro del Génesis, no lo busquéis. Pero sí me hizo pensar, desde que era adolescente y comencé a leer poesía, en esa frase, porque aunque no es del todo cierta lo que el autor está diciendo, sí tiene mucho de verdad, porque nosotros sabemos, el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino. Y da la impresión de que en demasiadas ocasiones en nuestra vida, y más por la sociedad que nos envuelve y la cultura que nos envuelve, que vive solamente en base a objetivos, en base de cosas que tienes que hacer, en base a cosas que tienes que cumplir, siempre pensando en metas, nos hemos olvidado que Jesús no dijo yo soy la meta, Él dijo yo soy el camino. Porque realmente la vida eterna es disfrutar del camino, disfrutar con el Señor Jesús todos los días de nuestra vida, desde ahora y por la eternidad. Así que si estás esperando a que un día tu vida acabe aquí para disfrutar de la vida eterna, ya has perdido todos los días hasta ahora y los que te queden. Porque Él dijo, yo soy el camino. Y el libro del Génesis, y ahí vamos en el capítulo 29 y el versículo 1, encontramos una frase que os va a llamar la atención. Dice, Jacob siguió su camino. Y ya no seguimos leyendo. Cuando lees el libro del Génesis, ves que no solamente Jacob, sino muchas otras personas estaban caminando, yendo a ciertos lugares. Habla de muchos viajes diferentes que tuvieron que hacer y se dieron cuenta de que la clave no era tanto los lugares a donde iban, sino ese viaje, que Dios los acompañara en el viaje y cómo vivían en la voluntad de Dios. Eso es lo que creo que el Señor tiene para nosotros esta mañana, que nos demos cuenta de que la clave es la vida diaria, que nosotros podemos vivir de una manera diferente cuando Él está con nosotros. Y os acordáis, Jacob una vez tuvo que salir para enfrentarse a su hermano, al que había engañado a su familia, había engañado a su padre también. Y de repente en el camino, ¿os acordáis la historia? El Señor se le aparece y lucha con él. Un ángel lucha con él. Y entonces le cambia el nombre. Y lo que está haciendo con Jacob es enseñándole que siempre, delante de cualquier situación, nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor. Tenemos que encontrarnos cara a cara con el Señor. En otra ocasión, él tiene que ir también para buscar a la que iba a ser su mujer. Y entonces Dios también se le aparece. ¿Os acordáis aquella vez que se queda dormido y hay una escalera y ángeles que suben y bajan? Porque Dios está hablando con él, está intentando enseñarle que no puede ocurrir nada en su vida sin que el Señor esté en su presencia, sin que el Señor le acompañe. Incluso cuando Jacob ora, y me encanta su manera de orar, hay un momento en que él tiene que irse con su mujer, con sus dos mujeres, tiene que irse de la casa de su suegro, porque ya había estado más de 14 años con su suegro, demasiados años, y de repente tiene que empezar su vida por sí mismo, y entonces él ora. Y si leéis el final de ese capítulo, él le dice a Dios, pues Señor, si tú estás conmigo, si tú no me abandonas nunca, si tú me bendices, si tú haces que todos mis negocios prosperen, si tú cuidas mi vida y si haces que nada ni nadie me haga daño, entonces yo te sigo. Eso es chantaje puro. ¿Verdad que muchas veces oramos así al Señor? ¿Y qué hace Dios? Nos escucha. Nos escucha y nos acompaña, a pesar de que muchas veces sus hijos somos especialistas en chantaje. Da la impresión de que solo le seguimos cuando Él hace lo que nosotros decimos, y no debería ser así. Por eso vemos algunos de estos viajes muy rápido. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza. Padre que estás en los cielos, gracias por la vida de cada persona que está aquí. Gracias porque
Es una vida especial la que tú nos has regalado, sobre todo porque tú estás en ella. Y eso es lo que la transforma por completo. Y cuando vivimos con el Señor Jesús, cuando seguimos el camino que es Él, todo es diferente. Y Señor, queremos tomar esa decisión día a día de no vivir un solo momento sin ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Fijaos un poquito más atrás, otra persona que está viajando, capítulo 19 del libro de Génesis. Y este es Lot. Conocéis la historia muy bien. Se había separado de su tío, del único vínculo espiritual que tenía delante de Dios, y se había acercado a una ciudad con una moralidad muy peligrosa. Esa ciudad acabó absorbiéndole a él y a su familia, de tal manera que vivía ya muy lejos de Dios. ¿Os suena conocido? No, a nosotros nunca nos pasó eso. ¿Verdad que desgraciadamente a veces no nos damos cuenta? Porque la Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, poco a poco. Normalmente nunca tomamos la decisión de decir, no, yo voy a vivir una vida diferente, yo voy a abandonar al Señor, yo voy a dejarle. No, sencillamente son pequeñas decisiones que nos van alejando como pasó con Lot. Hasta que un día Dios tenía que destruir esa ciudad, pero como Dios nos ama, Él va a salvar a Lot. Y Lot y su familia tienen que emprender un viaje, y es abandonar aquello que les está matando. Fíjate el capítulo 19, y qué dos versículos más bonitos. En el capítulo 19 y el versículo 15 dice que al amanecer los ángeles que Dios había enviado apremiaban a Lot diciendo, levántate, estoy en Génesis 15, 19, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Pero Lot dudaba. A veces yo le digo al Señor y oro, Señor, yo estaría seguro, si tú envías un ángel, si vienes y me cuentas, me dices lo que tengo que hacer en mi vida, yo te obedecería seguro. Y escucho como que Dios me dice, ¿estás seguro, Jaime? ¿Verdad que normalmente no suele ser así? Había ángeles allí y sin embargo él dice que dudaba. Y los 2 ángeles tomaron su mano, la mano de su mujer, la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Un viaje que Lot tenía que hacer, y es irse de aquello que le estaba destruyendo, que estaba destruyendo a su familia, que estaba destruyendo todo, absolutamente todo en lo que él había creído toda su vida, que le estaba destruyendo a él. Y Dios fue a rescatarlo, pero él aún dudaba. Yo no voy a explicar muchas cosas porque es el Espíritu de Dios el que tiene que hablarnos, el que tiene que hablar a cada uno de nuestros corazones. Pero piensa por un momento, ¿hay algo en tu vida que tienes que dejar, que te está destruyendo? Que está destruyendo quizás las relaciones con tu familia, con las personas que te rodean. Y lo sabes, y Dios te lo ha dicho, pero te cuesta mucho. La Biblia dice que Dios, incluso sabiendo nuestra debilidad, toma nuestra mano, como los ángeles, y nos saca de ese lugar. Y nos dice, Jaime, tienes que dejar eso. Y te habla por tu nombre el Espíritu de Dios y dice, tienes que dejarlo. Y si crees que no tienes poder para hacerlo, yo te voy a tomar de la mano, te voy a agarrar, te voy a rescatar. ¿Hay algo que tienes que dejar? Es un viaje que todos tenemos que hacer en la vida. Os voy a dejar solo unos segundos para que oréis, para que penséis, que inclinéis vuestra cabeza y pienses delante del Señor, Señor, tengo que dejar esto. Esto que está destruyendo mi vida, que está destruyendo mis relaciones o que me está estorbando en mi relación contigo y tengo que dejarlo ya. A veces puede ser algo de nuestro carácter, alguna cosa que hacemos, alguna costumbre. El Señor lo sabe, no tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo pueda explicaros. Pero dile, Señor, tómame de la mano y sácame de esto. Es un viaje que todos tienen que hacer, que todos tenemos que hacer. Génesis capítulo 46.
un tercer viaje, quizás solo este y otro más nada más. Pero un tercer viaje del que muy pocas veces hablamos. Génesis capítulo 46 dice que partió Israel, Jacob, con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificios a Dios. A veces leemos estas frases en la Biblia, nos parecen frases como sencillamente de continuación para explicarnos lo que está sucediendo. Y son las frases que cambian la historia. ¿Sabes lo que había sucedido antes? Todos conocéis muy bien la historia en el libro de Génesis. Los hijos de Jacob habían vendido a su hermano, a José. Alguno incluso quería matarlo, pero al final lo vendieron. Dios estaba detrás de todo, controlando la situación a pesar de las malas decisiones de ellos. Y después todos sabéis lo que sucedió. José llegó a ser el número 2 en el imperio más grande en aquel momento en Egipto. Y todo lo que era la economía de la tierra pasó por la mente y el corazón de José porque Dios le había colocado allí. Y José vio a sus hermanos, ¿os acordáis? Y luego les pidió que trajeran a Benjamín. Y luego les dijo, id a buscar a toda la familia. Nosotros leemos la historia, la conocemos muy bien, nos suena todo muy espiritual, ¿verdad? Y muy bonito. ¿Pero has pensado alguna vez en esa historia? ¿Has pensado que tus hijos, por un momento tú eres Jacob, piénsalo, y tus hijos un día llegaron contándote, diciéndote que una fiera había matado a tu hijo preferido? Incluso hicieron una pieza teatral, por decirlo de alguna manera, trayendo su túnica manchada de sangre de un animal. Quizás un animal le mató. Es decir, le engañaron de una manera despiadada. Pasaron 25 años. En 25 años, Jacob una y otra vez nos dice la palabra de Dios que vivía como si estuviera en el sepulcro, lleno de tristeza. Había muerto su hijo, no se había podido despedir de él. Nunca en 25 años volvió a ofrecer un sacrificio al Señor. Seguro que habría orado, yo pienso que llorando desesperadamente, diciendo ¿por qué? Sencillamente porque su hijo había muerto. Y ahora, 25 años después, vuelven sus hijos y le dicen, ¿sabes qué? José está vivo. Y es el número 2 de Egipto. Y quiere que vayas allí, que todos vayamos allí. Y de repente Jacob ofrece sacrificios a Dios. Dice, antes de morir me voy a volver a ver a mi hijo. De repente el cielo se ilumina y emprende el viaje. ¿Pero lo has pensado alguna vez? Ese es el viaje del perdón. 25 años. ¿Cómo es que mi hijo está vivo? ¿Sabes por qué, papá? Te mentimos. Nosotros queríamos matarlo y lo vendimos como esclavo. Ahora tú eres Jacob. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perdonarles? Jaime, es que eso pasa en la Biblia, pero tú no sabes lo que me hicieron a mí. Yo no sé lo que te han hecho a ti o lo que habrá pasado en tu vida, pero siempre hay un viaje del perdón en la vida. Porque lo que más daño nos hace es el resentimiento dentro de nosotros mismos. Lo que más daño le hizo a Jacob fueron esos 25 años sin conocer la verdad. Y ahora vuelve a ver a su hijo. Y Jacob tiene que aprender a perdonar a sus 10 hijos. Benjamín aún no había nacido. Tiene que perdonarle sus mentiras, su desesperación, su resentimiento, su amargura, los años de engaños que ha vivido con ellos, su hipocresía al hablar con él. Tiene que perdonarlo todo. ¿Lo va a hacer o no? ¿Lo vas a hacer o no? ¿Sabéis? No vamos a hablar del perdón, no vamos a pasar mucho tiempo en eso. Pero hay dos cosas muy simples que siempre me gusta decir en cuanto al perdón. Primero, alguien
tiene que pagar el precio cuando hay perdón, siempre. No existe el perdón sin que alguna persona, sin que alguien pague el precio. Y a lo mejor tenemos que ser nosotros. En este caso fue Jacob. Perdonó a sus hijos después de 25 años de engaños y mentiras. Pero también alguien tiene que dar el primer paso. Y lo curioso es que siempre estamos esperando que la otra persona dé el primer paso. Así que quizás, yo no sé, alguno de vosotros tenga que dar hoy el primer paso del viaje del perdón con alguien. Quizás con alguien de tu familia, quizás con alguien que ha pasado algún problema, alguna situación. Y sabéis, este es el momento. Y antes de terminar con el último viaje de una manera muy breve, yo os pido de corazón que si realmente el Espíritu de Dios está tocando tu vida para comenzar el viaje del perdón con alguien, es ahora que tienes que hacerlo. No te importe salir, mandar un mensaje por teléfono, enciéndelo sin ningún problema, escríbele a alguien de tu familia, a alguien querido. No importa si han pasado 25 años, Dios tiene un momento para comenzar el viaje del perdón. Y quizás tú lo puedas comenzar hoy mismo. Hace unos meses, recuerdo como si fuera hoy, estaba en una iglesia hablando sobre esto y una mujer se levantó, se fue, volvió media hora después, venía radiante. Dice, Jaime, llevaba 12 años sin hablarme con mi hija. Le mando un mensaje, esta tarde vamos a vernos. Alguien tiene que dar el primer paso del viaje del perdón. Así que con toda libertad, antes de llegar al último viaje, si alguien quiere escribir, si alguien quiere encender su teléfono, si alguien quiere mandar un mensaje, ahora hazlo, porque esa es la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. ¿Me seguís? Por último, Génesis 22. Podríamos pasar viendo muchos otros viajes en el libro del Génesis. Leedlo después todo el libro en vuestra casa. Os va a apasionar ver todos esos viajes. Pero en Génesis capítulo 22 hay uno que es quizás uno de los más terribles. Abraham, el hijo, el amigo de Dios, tuvo un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y de repente un día Dios le dice que tiene que sacrificarlo. Abraham no lo entiende, pero no duda un solo momento y emprende ese viaje, 3 días, con su hijo. Todos conocéis muy bien la historia, ¿verdad? Dice el capítulo 22 del libro de Génesis y el capítulo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, Génesis 22:3, cuando aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus hombres y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día, 3 días después, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. 3 días caminando con su hijo para cumplir la voluntad de Dios. Sabéis, ese es uno de los viajes más complicados para mí. Cuando Dios nos pide algo que no entendemos. ¿Nunca ha pasado en tu vida? ¿Nunca has pensado que cumplir la voluntad de Dios o hacer realmente lo que deberías hacer, lo que es correcto, es algo aparentemente incomprensible? ¿Y verdad que nos cuesta mucho ese viaje? ¿Verdad que nos cuesta mucho tomar una decisión? Y aun cuando amamos mucho al Señor y el Señor lo sabe, vamos temblando y le decimos, Señor, yo no sé si voy a ser capaz de hacer eso. Y yo me imagino a Abraham hablando con su hijo, con alguien tan querido, que además era el hijo de la promesa de Dios. El último viaje con él, lo que conversarían, lo que dirían. Pero sabes, las lecciones, y muy claras, es en primer lugar que Dios siempre está con nosotros, aun cuando no entendamos lo que estamos pasando.
Aun cuando ahora mismo quizás estés pasando un viaje o estés haciendo algo que aparentemente no tiene mucho sentido, pero sabes que es exactamente lo que Dios quiere que hagas. Dios no te va a abandonar jamás. Jamás. Porque Él ha comprometido su palabra y Él cumple su palabra. Pero segundo, y lo que más me asombra, Abraham es llamado amigo de Dios. Porque yo me imagino en la presencia de Dios ahora mismo, Él hablando con nuestro Padre Celestial y de alguna manera Dios diciéndole, tú eres la única persona que puede llegar a comprender lo que yo sentí cuando envié a mi hijo al sacrificio por todos. El dolor desgarrador de un padre entregando lo mejor que tiene. ¿Sabes por qué? Porque te amaba a ti y me amaba a mí. El mundo puede caerse, puede romperse, puede haber lo que sea, puede destruirse, pero jamás podemos tener ni una mínima duda del amor de nuestro Padre Celestial, porque eso sí permanece para siempre. Porque quien fue capaz de entregar lo más querido que tenía, y el Señor Jesús además vino a esta tierra a morir por mí voluntariamente, porque Él se entregó, dice, me amó y se entregó por mí. Cuando Pablo comprende eso, lo vislumbra de alguna manera, porque es imposible de comprender el amor de Dios, dice, pues ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Por qué estamos tan agobiados tantas veces en nuestra vida? ¿Por qué las cosas de cada día nos preocupan tanto? ¿Por qué no somos capaces de disfrutar con nuestro Padre Celestial? Si quien nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Así que ese viaje me enseña que tengo que descansar en mi Padre Celestial mucho más de lo que lo hago. ¿Verdad que sí? Porque sé que es imposible comprender el amor de Dios, el amor del Señor Jesús por mí, que se entregó por mí, y cómo el Espíritu Santo es el que derrocha ese amor por cada uno de nosotros. Y nunca mejor dicho la palabra derrochar, porque hasta cuando hablamos del hijo pródigo, la palabra pródigo es alguien que derrocha. Y no se está refiriendo, sí, el hijo derrochó todo lo que tenía, pero el Padre es realmente el gran derrochador. Dios es el que regala todo lo que tiene por nosotros. Y a veces, y sé que entendéis esta frase, sin importarle si nosotros vamos a seguir amándolo o no. Claro que quiere que le amemos, pero no es una condición. Él sigue amándonos a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que Jaime es, a pesar de lo que cada uno de nosotros somos. Así que el viaje de la gratitud, de abrazar al Señor, de disfrutar con Él, de saber que nada ni nadie nos puede separar de Él, del amor de nuestro Padre, que estamos en las manos del Señor Jesús. Ese viaje es un viaje que no tiene fin y que será por toda la eternidad. Y eso es realmente la vida eterna. Eso es realmente vivir de una manera diferente aquí. Las circunstancias, las cosas que nos suceden, hasta las personas que nos rodean, están ahí para que ayudemos, pero no son nada comparado con lo que es Dios para nosotros, en el sentido de que no nos pueden hacer daño. Porque quien nos dio al Señor Jesús, quien se entregó a sí mismo, el Señor Jesús por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Nos ponemos en pie para terminar orando. El grupo vendrá para cantar una canción. Y casi voy a dejar que cada uno de vosotros oréis a solas al Señor. Quizás alguien tiene que comenzar el primer viaje, el de decir, Señor, pues yo no os conozco, no sé si hay alguien aquí que todavía no ha tomado la decisión de vivir en el camino, de decir al Señor Jesús, pues tú eres el camino, yo quiero que vivas conmigo, yo te entrego mi vida, yo quiero vivir ese camino para siempre. Ese es el viaje por excelencia. Pero quizás alguno de vosotros tiene que emprender ese viaje de dejar algo que le está destruyendo, aún siendo creyente. O quizás el viaje del perdón. O quizás simplemente, imagínate qué palabra, decirle al Señor, yo necesito apropiarme 100% de tu amor, disfrutar contigo y dejar de preocuparme por tantas cosas, porque ¿cómo no vas a cuidarme? Se puede venir el mundo abajo, pero jamás puedo dudar de tu amor. Quizás necesitamos decirle eso al Señor.
Así que mientras cantamos, yo voy a acercarme aquí a vuestro lado izquierdo, ahí, donde nadie nos estorba. Y si hay alguien que quiera venir a orar, estaré encantado de orar contigo. Pero no hace ninguna diferencia venir a orar conmigo, con el predicador, sino tu decisión con el Señor. Así que si quieres que oremos juntos, encantado. Para mí será un privilegio orar contigo. Pero lo importante es tu decisión con el Señor en alguno de estos viajes esta mañana. Dios os bendice y mientras alabamos y cantamos al Señor, estamos orando.